Buen día, mi nombre es Elías Said Torres Ramos y el motivo de este video es para explicar los temas vistos en la materia de salud mental a lo largo del año. Primero me gustaría recalcar que, que al menos hasta donde yo pude entender la razón por la que tenemos esta materia es el lograr acercarnos y empatizar más con el paciente dependiendo de cuál sea dependiendo de cuál sea su patología. Eh, una manera en la que nos enseñaron a abordar sus problemas sería enseñando los modelos conceptuales de la medicina, que sería el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, en donde existe una gran diferencia entre ellos dos, debido a que el modelo biomédico, primero que nada, trata de explicar cuál es el motivo de de la enfermedad, centrándose más que nada en causas orgánicas, causas como golpes, un virus, una bacteria, y cosas así, pero dejando siempre de lado los motivos psicológicos, algo que el modelo biopsicosocial sí aborda. No deja de lado ningún tipo de patología, ni las orgánicas ni las mentales, y y en mi opinión es una manera muy muy buena de poder tratar con un paciente. Aprendimos también lo que es el aprendizaje y la memoria, diferenciándolos el uno del otro, siendo el aprendizaje la manera en la que nosotros, a través de nuestro entorno, logramos obtener conocimientos, y la memoria simplemente es el que a través de vivencias podamos recordar las cosas que hayamos pasado. También aprendimos sobre la atención y la percepción, siendo también el proceso de atención algo que abordamos durante este mismo tema. El proceso de atención sería percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Otros temas que abordamos sería el campo de la salud mental, de la psicología, qué es lo que aborda, que lamentablemente aquí en México no se logra llegar a tantos sitios como debería, siendo menospreciada más que nada por el estigma que se le tiene. Abordamos acerca de las sensaciones, la percepción, y algo muy importante que sería la caracterología de Abraham Freud, empezando con la etapa oral, la etapa anal, siguiendo después con la etapa genital, no, la etapa fálica y luego la etapa genital. Esos temas son muy importantes, en mi opinión, porque es el principio de el cómo empezamos a captar de nuestro entorno. ¿Por qué lo digo? Dentro de mis vivencias, dentro de lo que he observado a lo largo de los años, es de que y pude relacionarlo con el tema, es que las personas muchas veces tienen su carácter, su forma de ser se guía a través de lo que les sucedió de niños, siendo la etapa oral, siendo la primera, algo muy importante, debido a que es lo que decide cómo tratarás a las personas con las que convivas diariamente. La etapa anal, que es muy importante el poder tener una sana etapa anal, porque el hecho de no tenerla, el hecho de que
bueno, profundizando específicamente en esto, el hecho de no tener una etapa anal, el hecho de tener unos padres que no te dejen desarrollarla correctamente, que te impidan pues ir al baño, normalmente te hará convertirte en una persona más celosa, más de propensa a la violencia. Algo que es muy lamentable y pues la verdad es algo que yo he observado con los años, con personas que me han rodeado. Otros temas que logramos abordar son los trastornos mentales, los cuales son muy interesantes en su mayoría, debido a que el hecho de que cambian tan radicalmente la forma de ser de una persona se me hace algo muy interesante, algo digno de investigar, siendo por ejemplo la esquizofrenia uno de los más famosos y al mismo tiempo uno de los más temidos y uno de los más estigmatizados. Eh, Otro trastorno que sería el trastorno histriónico, algo que en las películas se aborda muchas veces pero nadie lo ha logrado ver. El hecho de que el trastorno histriónico, una persona esté tan empeñada en caer bien, en lograr, lograr ser el centro de atención más que nada, es algo que a mí me ha interesado mucho. Recuerdo que incluso que en una exposición yo abordé el tema de trastorno histriónico poniendo de ejemplo a un personaje de una película llamado Heather Chandler, la cual se empeñaba mucho en poder caer bien, en poder de ser siempre la líder, en poder ser siempre el centro de atención. Lo relacioné casi inmediatamente después de leer el concepto de este trastorno. El trastorno borderline, que no lo he visto con mis propios ojos, afortunadamente. Sería algo muy estresante para mí, sinceramente. Pero sin embargo, del trastorno borderline es algo que muchas personas con las que he convivido han tenido que presenciar, siendo por ejemplo una niña en mi escuela sufría del trastorno. Nunca la vi, afortunadamente nunca tuve que sufrir su carácter, pero era una niña que no podía tener un sentimiento de tranquilidad completamente, sino que pasaba de estar muy enojada, violentamente enojada, a estar muy triste. Normalmente me contaron que su mamá tenía que llegar por ella muy comúnmente porque por estos ataques que ella tenía. Eh, Otras cosas que abordamos sería la inteligencia y los niveles de retraso mental, algo muy lamentable, cosa que puede ser causado por el retraso mental es algo que puede ser causado por la por el embarazo, durante el embarazo, accidentes en el embarazo, cosas que ni la madre ni nadie podía controlar, o ya cosas más orgánicas como sería el uso de drogas o el hecho de que hayan tenido un accidente, algo que haya dañado físicamente al bebé, como golpes. Sin embargo, las drogas son algo muy común. Vimos que el retraso mental tenía diferentes niveles, como el leve o el retraso mental grave, en donde muchas veces ni siquiera podía hablar o podía tener un razonamiento de un niño mayor de no sé, unos 3 años, a pesar de que la persona ya sea un hombre, una mujer adulta, tenga que ser cambiado, tenga que ser
le tengan que cambiar el pañal, se tenga que ser atendido como un bebé para toda su vida. Es algo muy importante en mi opinión, algo que siempre se debe de abordar debido a que es algo que siempre debemos de entender, el empatizar con estas personas, las cuales están sufriendo algo que ellos no decidieron, algo que las va a hacer esclavos de lo que cualquier persona les quiera hacer prácticamente, no, y ellos no pueden razonar. Otras enfermedades que llegamos a ver, por ejemplo, la psicopatología, la psicopatía, perdón, y la sociopatía. Ya después también logramos ver los tipos de adolescentes, por ejemplo, y de cómo se va desarrollando un adolescente hasta llegar a la edad adulta, hasta ser de un adulto más maduro. Eh, un ejemplo de ello serían los adolescentes que normalmente menosprecian a las personas que están a su alrededor, adolescentes que son muchas veces agresivos, y que un servidor tuvo esas etapas. Vimos también temas relacionados con la depresión y el suicidio, temas que ya no solamente como médicos, sino también como personas deberíamos de ser de conscientes, y deberíamos de empatizar y tratar de ayudar a estas personas. Normalmente en tiempos más anteriores, no, ni siquiera tan lejos, hace unos años, se tenía muy estigmatizadas las personas que tenían depresión, o a las personas suicidas se les tachaba de locos, se les tachaba de pues personas que no tenías que estar cerca de ellos. La verdad es que a lo largo de mi experiencia en este video pongo mucho acerca de mi experiencia, porque siento que la salud mental es algo que con lo que tratamos todos los días, querramos o no, siempre tratamos con distintos tipos de personas y distintas formas de pensar. Así que pues voy a seguir dando ejemplos de este tipo. Debemos de, a lo largo de mi experiencia he visto personas que pues han estado deprimidas y les ha sido muy difícil, o ya definitivamente imposible, el salir de su depresión. Personas que han necesitado ayuda y no se les ha brindado correctamente porque no se ha tenido el conocimiento para ayudarlos. Se me hace algo muy triste, la verdad, porque el cargar con una depresión es como estar encerrado en una jaula y no poder salir, o aún peor, porque tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieras. No hay nada físico que te lo impida, como en una jaula, pero tu propia mente te detiene. En mi opinión, eso es es algo horrible con lo que tienes que vivir. Vimos también temas como la ansiedad, que es otra de las cosas que hay que saber tratar con una persona, porque no es un tema fácil de abordar, es un tema delicado obviamente, y son temas que normalmente las personas, sobre todo las personas ansiosas, las que de verdad tienen un trastorno de ansiedad, no van a querer abordar, porque simplemente van a huir de los problemas siempre que puedan. Volviendo a poner el ejemplo de la jaula, es muchísimo peor que estar encerrado, porque no hay nada físico que te detenga, pero tú solo
tu propia mente no te deja realizar las actividades que deberías. Vimos los mecanismos de defensa, que es algo que yo mismo he aplicado en mi vida diaria, porque yo mismo me he fijado en muchos mecanismos de defensa, tanto maduros como inmaduros, que tengan las personas. Y en lo personal, algo que he notado en mi forma de ser es que yo mismo ocupo mecanismos de defensa, sobre todo narcisistas, por más que me por más que me duela admitirlo, he ocupado esos mecanismos de defensa. Eh, También viendo mecanismos como pues la disociación, y etcétera. Vimos temas relacionados con drogas, siendo, por ejemplo, vimos los opiáceos, que son ya, como el mismo nombre lo dice, sintetizados a partir de la planta del opio, que según aprendimos se da mucho en Sudamérica, la cual era masticada, era fumada, era servida en tés. El opio que fue muy importante en las culturas sudamericanas y en las culturas que lo utilizaron principalmente, porque lo utilizaban como un método pues para llevar a cabo ya sea procesos religiosos o cosas así, pero hoy en día se utiliza más para drogas. Lo que sería también la marihuana, el cannabis, que pues me gustaría decir que forma parte del tipo de drogas alucinógenas, pero hoy en día hay distintas variedades de cannabis, los cuales lo pueden hacer pertenecer a grupos como sería los alucinógenos, los estimulantes, los depresores. Se tiene como estigma que te va a hacer alucinar, obviamente, pero muchos no saben que también hay tipos de plantas de marihuana que te, que te van a hacer de sentir más feliz, más activo, más que relajado, más activo. Y es algo que pues hay que conocer para poder saber de diferentes de problemas que vaya a tener nuestros pacientes en un futuro. Hay que dominar muy bien este tema, porque lamentablemente las drogas son algo que se utiliza mucho hoy en día. Y si nos llega un paciente con un problema relacionado con las drogas, vamos a tener que atenderlo y vamos a tener que saber acerca del tema para saber cómo tratarlo. Estando también como ya había dicho, los alucinógenos, en los que entra también el LSD, el cual es una droga muy muy fuerte, en mi parecer. Es algo muy fuerte y que pues es muy muy peligroso también. Te hace alucinar y te relaja prácticamente. La mayor parte de alucinógenos te relajan. Los estimulantes, como sería la cocaína, o muchísimo más peligrosa incluso que la cocaína, que sería la metanfetamina, las anfetaminas. Todas las familias de las anfetaminas son muy muy peligrosas, según lo que logramos abordar en los temas que vimos. O los relajantes, que serían aquellas drogas que pues no te hacen alucinar, pero sí como su propio nombre lo dice, te van a relajar, te van a hacer pues lograr dormir. Para aquellas personas que sufren ansiedad, son medicamentos que normalmente son recetados a ellos, pero hay otras personas que simplemente los compran porque pueden. Vimos temas relacionados con la sexualidad, en donde vimos diferentes pues filias, en donde por ejemplo logramos ver la necrofilia, y esto es algo muy interesante que entendí del tema que vimos acerca de la sexualidad, y más exactamente acerca de la necrofilia, porque yo tenía entendido que la necrofilia era el sentirse atraído hacia, bueno,
querer tener relaciones sexuales con muertos. Sin embargo, estaba equivocado de cierta forma, debido a que no tenía en cuenta, no tenía previsto el hecho de que no solamente fuera tener relaciones sexuales con muertos, sino también de cualquier cosa relacionada a la muerte. O sea, las personas que se sienten atraídas sexualmente hacia cualquier cosa, no solamente muertos, cadáveres como tal, sino cualquier cosa relacionada a la muerte. Y podríamos decir que su forma de pensar está más acercada a lo que sería el Thanatos. Tema que también vimos en el año en el que vimos salud mental. Vimos parafilias como también la pedofilia, algo que estuvo un poco, no me gustaría decir de moda, más bien tuvo atención por un corto periodo de tiempo hace poco, debido a que hubo un movimiento en el cual se quiso colgar de la fama del movimiento LGBT, para ser más aceptado de una forma muy ridícula en mi parecer, que sería el movimiento del MAP, el cual defendía a aquellos adultos que querían en sus palabras eh, tener relaciones sentimentales con niños, no forzosamente sexuales, pero obviamente sabemos que personas que sufren de pedofilia, que tienen esa parafilia, normalmente se van a sentir físicamente atraídos por niños, cosas que a un infante podría ocasionarle serios traumas. Porque otra cosa que vimos a lo largo de todo el año de salud mental, los ejemplos más comunes que teníamos eran acerca de que las violaciones pueden dar muchísimos tipos de patologías, pueden hacer que una persona arruine su futuro, porque no puede superar este problema que tuvo en el pasado. Es algo muy serio y algo que debe de ser tomado en cuenta, más legalmente, más de lo que es, porque lamentablemente aquí en México no tenemos tanto la cultura de defender a la víctima, y muchas veces yo mismo he oído a gente defender al violador diciendo cosas como, no sé, como para qué ibas vestida así, o seguramente tú te lo insinuaste, o seguramente lo provocaste, o algo así. Cosa que se me hace una forma de pensar muy tonta y y algo que deberíamos de cambiar. Es una de las cosas que nos hacen ser un país tercermundista. El temas relacionados con la sexualidad, ¿sí? El masoquismo, el sadomasoquismo, el hecho de que te guste que te golpeen o golpear incluso, es algo muy relacionado con esto. Y pues bueno, eso sería todo eso sería todo. Probablemente me salté algunos, pero la verdad es que no logré recordar de muchos detalles acerca de los temas que vimos. Espero que este video logre satisfacer lo que las competencias que trataban de inculcarnos. Y me gustaría irme, no sin antes agregar que salud mental es una de las materias que más me gustó a lo largo del año, porque la psicología es un tema que desde niño me ha gustado mucho,
el saber cómo piensan las personas, el saber qué es lo que lleva a una persona a hacer algo, el cómo funciona la cabeza de un psicópata, cosa que está muy usado en las películas de Hollywood, igual que los sociópatas. Eh, es algo que a mí siempre me ha gustado y aprendí mucho en este año escolar. Y pues me gustaría seguir llevando la materia, sinceramente, porque el, no sé si fue el maestro o si fue la materia en sí, pero los temas me interesaron mucho. Y pues sí, obviamente el maestro también